En nombre de la Escuela de Comunicación y del Departamento de Estudios Generales del Campus Santo Domingo de la Universidad Católica Madre y Maestra Pucamaima, le damos la más cordial bienvenida a este encuentro con el cineasta René Fortunato. En este espacio conoceremos algunos detalles de la más reciente película de nuestro invitado, Camaño Militar a Guerrero, dirigida y producida por nuestro invitado especial, el señor René Fortunato, para quien pedimos un fuerte aplauso. Saludamos la presencia de nuestro invitado especial. De igual manera saludamos a la periodista Mati Vázquez, quien lo acompaña. Saludamos a las directoras de la Escuela de Comunicación, la doctora Ana Bélgica Guichardo, la directora de la Escuela de Estudios Generales, la doctora Florilena de Jesús Paredes, quienes organizaron este evento. De igual modo, agradecemos la presencia de los maestros que hoy nos acompañan, los estudiantes, tremenda representación tenemos, y de la sociedad civil que también nos acompañan. En este momento invitamos a la directora convocantes, la doctora Ana Bélgica Guichardo y la doctora Florilena, quienes tienen unas palabras de bienvenida. Buenas tardes a todos y todas, en nombre de la Escuela de Comunicación y del Departamento de Estudios Generales, en nombre de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y de sus autoridades, quienes estarán recientemente con nosotros. Muchísimas gracias. Sobre todo, este apoyo implica que tiene vigencia la historia y los documentales que hace el señor Fortunato. Así es que les damos muchas gracias a cada uno de ustedes porque han venido hasta aquí para compartir este espacio, especialmente a los docentes que sabemos que tienen muchas ocupaciones y están aquí con mucho gusto. Gracias. Buenas tardes y buenas noches. Ya para mí es un tremendo placer tener al señor Fortunato con nosotros y él es un fiel guardador de la historia y podemos pensar ¿por qué la historia? Muchas veces se ha pensado que la historia puede ser que esté en periodo de extinción o que sea una preocupación si los chicos de esta generación van a querer seguir estudiando la historia. Y qué bueno tener personas como el señor Fortunato que se encargan de preservar la historia y no solamente de preservarla, sino de brindárnosla en un modo diferente, como un recurso, como un patrimonio cultural. Definitivamente tenemos que conocer los conflictos de nuestro país, los acuerdos, la fractura, la renovación de la democracia y todo eso podemos verlos en los documentales que nos ha ofrecido el señor Fortunato a lo largo de los años. Definitivamente necesitamos seguir fomentando en ustedes una conciencia crítica y eso solamente va a ser posible en la medida en que ustedes conozcan la historia y se preparen para el futuro mirando el pasado. Así es que estamos más que agradecidos por este día con esta invitación tan especial que une precisamente a dos escuelas, porque él es cineasta, pero también es un preservador de la historia, que es una materia central de los estudios generales. Así es que bienvenido, señor Fortunato, y bienvenidos ustedes, que también son nuestros invitados de honor. Gracias a la doctora Ana Bélgica Guichardo y la doctora Florilena de Jesús por sus palabras de bienvenida. A continuación, la estudiante Lizaris Segura Vilomar tendrá a cargo una breve semblanza sobre nuestro invitado. Muy buenas tardes. Nuestra gratitud al cineasta, el señor René Fortunato, por acompañarnos en este evento. Gracias a todos por su asistencia. Para mí es más que un honor formar parte de este conversatorio y contar con la figura de nuestro documentalista, ya que no es usual tener a nuestros historiadores de manera física con nosotros. El señor René Antonio Fortunato nació en 1958 en Santo Domingo, República Dominicana. Es un director de cine especializado en documentales. La pasión por las imágenes fue una obsesión para el joven René,
desde los barrios más populares de la ciudad de Santo Domingo. Con una velita y una foto periodística jugaba con hacer cine, proyectando imágenes imaginarias en la sublimación de la realidad. A partir de 1974, con tan solo 16 años, el joven René se involucró como aficionado en diferentes actividades cinematográficas. 3 años más tarde, ingresa a la empresa productora fílmica dominicana, siendo responsable del departamento de sonido. En esta época comenzó también su labor periodística, en donde trabajó en periódicos como Listín Diario, La Noticia y El Caribe, donde escribía sobre cine. En 1979 se implicó en la producción televisiva y trabajó durante varios años en diversas cadenas de la televisión de la República Dominicana. Y en 1985 obtuvo la licenciatura en Comunicación Social en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. René Fortunato es conocido por trabajos como Abril, la trinchera del honor, La violencia del poder, Bosch, presidente en la frontera imperial, La herencia del tirano, la trilogía de Trujillo, El poder del jefe, y su más reciente producción, Camaño, militar a guerrillero. Su largometraje, Abril, la trinchera del honor, de 1988, fue muy exitoso y le ganó reconocimiento internacional. En él se describe la situación política que se sitúa en República Dominicana desde la muerte del dictador Rafael Leónidas Trujillo, la guerra civil de 1965 y la invasión estadounidense. La trinchera del honor es el primer documental en largometraje que se realizó en la región del Caribe, por lo que fue galardonado con el premio Pitirre al mejor documental del Caribe en el Festival de Cine de San Juan, Puerto Rico, en 1990. Otro reconocimiento que ha recibido nuestro documentalista ha sido en el LASA Film Award, otorgado por the Latin America Studies Association de los Estados Unidos, por su documental El poder del jefe 2, el cual fue considerado como uno de los mejores documentales realizados en América Latina en septiembre de 1995. En cuanto a su documental Camaño, militar a guerrillero, nuestro cineasta logra descubrir a un personaje que muta de acuerdo a las circunstancias en las que vivió durante esos años. Una filmación que ha despertado el interés de todos nosotros los dominicanos, lo que se traduce en un respeto por el trabajo que Fortunato lleva haciendo desde hace décadas. Esta investigación quedó pendiente desde el estreno documental Abril, la trinchera del honor, donde el coronel Camaño obtiene un vital protagonismo en la guerra de la restauración del gobierno constitucional, librada en el país en 1965. Así que este trabajo recoge todo lo que vivió el famoso personaje en el exilio, en el periodo postguerra de Abril. El filme retrata la relación que tuvo el héroe de Abril con Fidel Castro y la Revolución Cubana, un tema poco conocido en el país. A través de su diario, Fortunato descubrió a un Camaño entregado y preocupado por su familia, un padre amoroso e inclusive a un Camaño romántico y enamorado, ya que éste escribía cartas de amor. Este trabajo permite conocer la fusión del ser humano y el héroe en otra dimensión. En definitiva, don René Fortunato nos muestra la evolución y la transformación de un personaje en la historia, desde el Camaño militar represivo al héroe de Abril y al guerrillero. Apreciamos el que el señor Fortunato nos honre con su presencia y valoramos su aporte por mantener viva la historia de la República Dominicana. Muchas gracias a todos por su atención. Agradecemos a Lizaris Segura por compartir con nosotros tremenda trayectoria del señor René Fortunato. A continuación, damos paso a nuestro invitado especial, el señor René Fortunato, quien compartirá con nosotros algunos datos importantes sobre su trayectoria y su más reciente película, Camaño, militar a guerrillero.
Buenas tardes, yo estoy feliz y contento de ver tanta gente interesada en mi trabajo. La verdad es que le agradezco que hayan venido y no quiero ser aburrido, porque no hay nada más terrible que ir a un sitio a aburrirse. Así es que yo voy a tratar de hacer una síntesis apretada y luego un diálogo, porque les reitero, una de las premisas de mi trabajo es lo bueno, si breve, mejor. Así es que comenzamos. La profesora decía sobre la relación, sobre la importancia de la historia y el temor de que se pierda el interés en las generaciones actuales. Yo comparto ese temor. Entonces, quiero comenzar por ahí. ¿Por qué es importante el cine documental de carácter histórico y por qué ha permanecido durante tanto tiempo? Porque al hacerlo, yo partí de una premisa fundamental que es la que guía casi todo mi trabajo. Rescate, preservación y difusión de la memoria histórica del pueblo dominicano como una forma de fortalecer la identidad de la nación dominicana, los valores culturales de la nación dominicana. Entonces, la dominicanidad, ¿qué es? La dominicanidad se sostiene, desde mi punto de vista, sobre 3 columnas fundamentales: la lengua, el territorio y la historia en común. Y ahí se insertan en documentales, en la historia en común. Rescatar y difundir la historia en común. Me gusta poner el ejemplo este. Si alguno de ustedes algún día, o no sé si lo han hecho, tiene la oportunidad de caminar por una calle de Madrid, y yo estoy seguro que si ustedes pasan por algún sitio donde hay gente hablando, ustedes van a reconocer al dominicano. Va a decir, ese que está ahí es dominicano. ¿Ve? Ya hay una identidad con el perfil, con la tonalidad y con lo que está hablando. ¿Ve? Aunque sea parecido a los españoles. Pero ya con lo que habla, como lo habla y como lo dice, ya nos identificamos. Entonces, la trinchera del honor surge de ese periodo. ¿Cómo fortalecer esa columna de la historia? Bueno, rescatando y difundiendo momentos estelares y personajes que han contribuido al fortalecimiento de eso. Y ahí entró entonces la Guerra de Abril y la resistencia a la intervención militar norteamericana del 65 como un episodio trascendente del siglo XX. Y adicional a trascendente del siglo XX, una satisfacción de mi curiosidad personal. Cuando la guerra yo tenía 7 años. Y yo recuerdo los aviones, porque vivía cerca más o menos en la dirección de aquel lado del puente por la base aérea de San Isidro, los aviones P-51 y otro que decía Mosquito, volando. Eso lo tengo yo fresco en mi memoria. Y el sonido de las ametralladoras, de los tanques, todo eso. Y sobre todo, los discursos de Camaño en la radio, que en mi casa, que eran, digamos, simpatizantes constitucionalistas, escuchaban y hablaban con términos elogiosos de Camaño. Y yo fui creciendo con la curiosidad de conocer quién era Camaño y qué es lo que había hecho. Como ustedes quizás no sepan, pero durante el régimen terrible de los 12 años de Balaguer, no se hablaba de eso en la escuela dominicana, no sé si ahora se habla, pero en los 12 años de Balaguer, que fue el periodo que siguió después de la guerra, y fue el periodo que yo tuve formación académica, eso no se trataba. Entonces yo empecé a indagar sobre Camaño, sus imágenes, y como dijo la joven acá, gracias por sus palabras, comencé a coleccionar fotos e imágenes sobre Camaño. Y ahí comencé yo a armar la trinchera del honor. Es importante esto, yo no empecé a hacer la trinchera del honor para hacer una película que me hiciera famoso y me hiciera rico. Bajo ninguna circunstancia. Yo empecé a hacer la trinchera del honor para hacer un documental de largometraje que me respondiera a una serie de preguntas, me satisfaciera a mí mismo de qué había sido la Guerra de Abril, cómo se generó, cómo se produjo la intervención americana y cuál fue el papel de Camaño. Todas esas preguntas yo me las respondí y entonces quise compartirla con la gente, quise compartirla con mi generación. Y sucede que la programé en un cine que existía, no sé si alguno de ustedes lo recuerda, el Palacio del Cine de la 27, que estaba ahora donde está ahora el Banco Popular. Ahí estaba un local muy grande del Palacio del Cine. Entonces había una sala pequeña que se llama Sala de Arte y Ensayo. En aquella época existían las salas de arte y ensayo, que era algo así como esto, pero un poco más pequeño. Y ahí programé yo mi documental de la trinchera del honor. Y debo decirle que fui
cargado de inseguridad y de temores, porque iba con el preludio de que a la gente no le gusta ir al cine a ver documentales, que la gente no ve documentales, y todos los prejuicios que hay contra el documental, el género documental. Y fíjense, en el 88 eran más todavía. Y recuerdo que en aquella época se decía que lo que no estaba hecho en celuloide no era cine. Fíjense, yo les recomiendo, lo que quieran investigar sobre la historia del cine dominicano, que en esa época yo escribí un artículo en el periódico de Noticias, decía, el video, la opción del cine nacional, que anda por ahí, y para sostener que no importaba el formato, sino lo que usted dijera. ¿Ve? Porque algunos críticos, algunos observadores decían, no, lo que René hace son videos, y los videos no es cine. Y sucede que ahora toda la tecnología del cine está basada en informática, en digital. ¿Ve? Lo que ya yo empecé en el 88. Bueno, le digo esto para que ustedes vean de las cosas que yo tuve que superar y seguir hacia adelante contra todas las opiniones adversas. Sucede que el documental se presentó en la coyuntura de que en el 88 había regresado al poder Joaquín Balaguer, ¿ve? Y entonces ya volvía él dijo en su discurso de fundamentación que él no había cambiado, que habían cambiado las circunstancias. Bueno, el asunto es que me prohibieron el documental y ahí entonces tuve una litis con el gobierno, que eso le dio una publicidad enorme y eso fue un éxito tremendo, porque entonces despertó la curiosidad de la gente y ahora ocupa el lugar de la producción cinematográfica dominicana más vista en este país del 88 al 95. Digo hasta el 95 porque en el 95 fue que se estrenó Nueva York de Ángel Muñiz. Pero antes de esa era Trinchera del Honor que se había visto. Entonces, con ese éxito, la gente me preguntaba en la calle, ¿cuándo va a ser otro? Y yo me estaba preguntando, ¿pero será esto alguna serie? No, ¿y cuándo va a ser otro? Digo, bueno, no había un día que yo saliera en la calle que no me preguntaban otros. Y yo digo, bueno, pues la gente quiere más, la gente le gusta el género documentado, la historia en el cine. Verse, ahora lo podemos hacer, pero en ese año ver la dominicanidad o aspectos en pantalla grande, eso era un acontecimiento. Y la gente me lo solicitaba. Entonces, ahí viene también un aspecto, el aspecto económico. En esos años se usaba el VHS. Entonces, la gente me pedía, regálame una copia VHS de la Trinchera del Honor. Y yo sí, pasa, y se la regalaba. Hasta que un amigo me dijo, pero ven acá, no la regales, mejor véndela. Digo, efectivamente. Y así, entonces cuando la gente me decía, regálame una copia de la Trinchera del Honor, digo, mira, allí hay una librería donde la venden, ¿ve? Y era la librería Trinitaria, que lo debo reconocer en la zona colonial. Ve allí, y ahí empecé yo a vender VHS. Y ahí me dio cuenta de que el documental se podría autogestionar financieramente. Desde ahí, de esa librería, creé yo una red que llegó hasta Nueva York. Después del VHS salió el DVD y ahí seguí yo. Entonces, lo siguiente fue el poder del jefe. ¿Por qué Trujillo? El personaje de la historia dominicana del siglo XX que más ha pesado en la dominicanidad se llama Rafael Leonidas Trujillo. Para bien o para mal. ¿Ves? Para bien o para mal. Entonces, yo me observé esto, digo, ven acá, en el caso de Trujillo, sí rememoré las anécdotas de mi abuela. No había un momento que yo recuerde de niño que mi abuela no mencionara a Trujillo, que dijera, no, porque cuando Trujillo no se veía esto, no, porque cuando Trujillo, digo, y el Trujillo era un referente, y entonces me movió la curiosidad, y vean qué fue lo que hizo Trujillo, ¿y quién fue este hombre que tenía, óigame la expresión, como decimos, que tenía los timbales de meterse en el bolsillo 8 millones de dominicanos y hacer lo que él quisiera? Óigame, hay que tener, digo yo, pues, ¿quién es este matatán? Y entonces empecé a ver quién es Trujillo, por qué logró durante 30 años someter a este país a sangre y fuego, pero se metió en el país, lo sometió. Y ahí empecé yo a indagar sobre el poder del jefe. Y entonces comencé con la carrera militar de Trujillo, 1916-1937. No me fui a lo último, lo que todos conocemos, lo que todos se mencionan, que son los 2 últimos años. Yo me imagino que ustedes, bueno, no me imagino, estoy casi seguro que todos los que están aquí han escuchado más del Trujillo del 59 al 61. La invasión del 14 de junio, la muerte de la Mirabal y cuando lo matan. Esos son los 3 acontecimientos que se están reguetemanoseando. Entonces, cuando yo empecé, no empecé por ahí. Yo dije, yo me acerqué a la cualidad del hombre, a condiciones con las cuales él subió al poder. Entonces comencé 1916-1937. Cómo se forjó Trujillo y cómo adquirió las cualidades y las condiciones para saltar al poder, a quitar a todo el mundo del medio y ponerse y decir, aquí mando yo.
¿Cómo lo hizo? Su escuela, los Marines de Estados Unidos. La intervención americana de 1916, Trujillo, óigame bien, Trujillo era un telegrafista en San Cristóbal. O sea, en el Parque de San Cristóbal, los que conozcan San Cristóbal, hay un edificio que todavía está ahí, detrás de la policía. Ese edificio de la época, ahí trabajaba Trujillo de telegrafista. O sea, era un ciudadano común, un joven ahí de San Cristóbal. Su tío, Teódulo Pina Chevalier, era abogado de los marines, del gobierno interventor. Recordemos que este país estuvo intervenido del 16 al 24 por los marines de Estados Unidos. Y ahí lo enganchan a él, a través de su tío, a través de la influencia de su tío, lo enganchan en la guardia entonces. Y ahí él empezó su carrera. Luego lo llevan va a Jaina, a un lugar que todavía existe, la academia militar que tuvieron los marines en Jaina. Digo que existe, no, está el edificio ahí, pero está rabalizado porque está lleno de gente. Los que conozcan Jaina pueden verlo. Y ahí se forjó Trujillo. Se forjó en dos cosas fundamentales para esa época: manejo de las armas, el don de mando y el poder del dinero. O sea, y eso fue en las tres bases de la dictadura de Trujillo: control de las armas, control del dinero, del negocio, porque desde que llegó a un rango empezó a negociar, a comprarse los uniformes militares y ¿cómo se llama?, a monopolizar la venta, hasta el lavado de la ropa lo tenía él en el negocio en las Fuerzas Armadas. Y la legitimidad. La legitimidad es sumamente importante porque está muy vigente ahora, se puede aplicar ahora. Legitimidad quiere decir reconocimiento de la gente de lo que tú tienes, que es, haciendo un paréntesis, lo que buscan los narcos ahora: legitimidad. Eso fue lo que buscó Trujillo en el 3 de diciembre. Reconocimiento de la sociedad, de lo que yo tengo y de lo que yo soy. Trujillo llegó a sangre y fuego, pero tenía que ser reconocido, y ahí entonces entraron los intelectuales. ¿Ven? Cuando vamos para Santiago, en el primer semáforo hay una calle que se llama Rafael Vidal Torres. Los que lo han visto, los que van a Santiago, ese señor fue el primer, asesor de Trujillo, el que le escribió los primeros discursos. Trujillo no sabía escribir, o sea, él escribía y todo, pero el primer asesor de Trujillo fue Rafael Vidal Torres, que murió no hace mucho, como 10 o 15 años. Y hay una calle allá, ¿y saben por qué hay esa calle? Porque a la derecha, todo eso era una finca de él. Y ese fue el primero. Después entró Joaquín Balaguer, después entró Peñavalle, después entraron casi todos, porque la intelectual suele ser proclive al poder, ¿ve? Bueno, dije que lo breve si bueno es mejor. Ya ustedes vieron cómo entré lo de Trujillo. Si sigo aquí, lo voy a aburrir. Cine documental de largometraje, ya van 9 largometrajes que tienen una característica que es imágenes y sonido de la época. En los documentales míos no hay entrevista de personas. ¿Y por qué no hay entrevista de personas? Porque lo que me planteo es reconstrucción de un periodo histórico con imágenes y sonido. Cada vez que aparece una imagen, aparte de lo que está diciendo, está dando información visual. Las modas, los vehículos, los gestos, en fin, todo es una carga de información del periodo histórico. Y la música. Por ejemplo, en el periodo 16-37 me fue muy difícil conseguir tanto imágenes como sonido de la época, pero conseguí. Los que los han visto, deben recordar que hay una canción ahí, hay un tema que sonó en los años 30 que identifica muy bien el orden de valores que predominaba. Y esa canción tiene un estribillo que dice: el que quiera ser hombre necesita poseer buen caballo, un revólver, una silla y su mujer. Ya, ese es el que tiene que ser buen hombre. Ya usted se imagina entonces, ese le indica a ustedes, esa canción le indica a ustedes el orden de valores predominante en ese periodo. Buen caballo, un revólver, una silla y su mujer. Lo que no sepan lo que es una silla, la silla es donde se le ponen los caballos arriba para subirse, porque los caballos se montan al pelo o con silla. Entonces tú montas un caballo al pelo, era una incomodidad. Entonces, para ser hombre tú tienes que tener no solamente el caballo, sino también la silla. Y además la silla la mujer al lado. Entonces, esa reconstrucción
no es que yo me levanté un día de la cama y dije, voy a hacer esto ahora, ¿no? Eso es mucho trabajo, señores. Eso es mucho trabajo, y yo le digo a ustedes, lo que quieran hacer, no solamente síndrome documental o cualquier tipo de trabajo, tienen que tener claro el concepto del sacrificio. Sacrificio. Yo en mi adolescencia recuerdo siempre a un primo que me decía, la vida es sacrificio. Ya en estos últimos tiempos me he dado cuenta que no todo es sacrificio, sino también hay que darse su relax. Pero durante mucho tiempo de vida yo crecí con ese proceso. Le digo esto porque levantar un periodo histórico para mí implica leerme toda la bibliografía de ese periodo, revisar todos los periódicos, las publicaciones y los artículos sobre el tema, y luego entonces redactar una primera subversión de un libreto. ¿Ven? O sea, no me paro de la cama o me paro un día a ponerme a escribir, voy a escribir ahora de Trujillo, Trujillo, no. Cuando empecé el poder del F1, yo tuve que empezar a buscarme todos los libros de ese periodo, no busqué los últimos, de ese periodo. Recuerdo uno muy importante que leí en ese momento, que está por ahí, que se llama De Lili a Trujillo, de Luis F. Mejía, que recorre el periodo de que se vivió. Y hay otro de un puertorriqueño que se llama Los culpables del fracaso de la Tercera República. Entonces, todos esos libros, necesito algunos para que vean que uno tiene que esforzarse en buscar lo del periodo, porque cuando uno lee todo eso, le da pista de dónde pueden aparecer imágenes para fortalecer eso que usted ha leído. ¿Ven? Porque las imágenes no salgo yo a buscarlas, no, yo salgo a buscarlas porque hay referencia de texto que ya he leído. Entonces, leído todo el periodo y hecho el primer borrador, entonces empieza una investigación audiovisual. ¿En qué lugares puedo yo conseguir imágenes? En los años 80 y principios de los 90, el Archivo General de la Nación era algo muy parecido a un basurero, sin exagerar. Montones de cajas. Recuerdo que el Listín Diario había mandado un montón de cajas de fotografía. Y yo me metía en un rincón de ese archivo con un ayudante ahí que a propósito dependía del Ministerio de Interior y Policía en esa época. Con ese montón de cajas, a revisar fotos y sacando aparte lo que me interesaba. A revisar fotos, revistas. O sea, para hacer las cosas hay que tener pasión por el oficio. Porque yo le digo muchas veces que si a mí me hubiesen pagado para hacer lo que he hecho, quizás no lo hubiese hecho. Yo no he hecho porque me gusta, ¿ve? Porque meterse en un archivo de eso, a revisar acá y a revisar periódicos viejos, con todo ese polvazo, mire, eso no es fácil. Yo lo miro para atrás ahora y digo, tía, yo hice, ¿no? Porque claro, ahora yo voy, gracias a la era de la informática en que vamos, le doy a una tecla y me aparece el periódico. Le doy a una clic y me va pasando toda la página. Mira que suave. Ahora sí, esa ventana la tuve ahora con este video documental, el Camaño Militar Guerrillero. Aquí, gracias a la tecnología, yo pude entrar a archivos físicos en Londres, en Buenos Aires, en Washington, en Nueva York, hasta en La Habana, en todas partes, desde mi casa. Miren qué maravilla. Aproveche esta etapa de la vida, porque la verdad es que cuando yo empecé eso no era así. Y eso enriqueció mucho a este trabajo. Y con esa anécdota entro de una vez a él. Camaño Militar Guerrillero es, digamos, la segunda parte de la Trinchera del Honor. Cuando terminó la Trinchera del Honor, yo me quedé con esa insatisfacción de ¿qué fue de Camaño? Bueno, con esa necesidad de saber de Camaño, pero se acrecentó porque cuando yo salía fuera del país, por ejemplo, en México y en Colombia, bueno, en Colombia sobre todo, estudié en una universidad que había un público más o menos como este, y varias chicas se pararon y me decían, ¿y qué fue de Camaño después de la guerra? Entonces tenía yo que darle una charla de Camaño. También fuera del país, en varios sitios me preguntaban de qué fue de Camaño después de la guerra. Y eso estaba rondando en mí, ¿qué fue de Camaño después de la guerra? Y me propuse eso con tiempo, con el tiempo, lo tenía, digamos, como esos proyectos que uno tiene ahí. E intenté varias veces hacerlo, pero la dificultad de la época análoga, las dificultades en la vecina isla de Cuba, que estaba bajo la dictadura del proletariado, como dice, entonces ahí no hay acceso a nada. Entonces, todas esas dificultades se redujeron ahora con la época de la informática. ¿Ven? Y gracias a eso y a, por ejemplo,
el gran dificultad, lo vuelvo a repetir, es que Camaño tuvo 5 años viviendo en Cuba. 5 años clandestinos. Ustedes se imaginan el reto que fue reconstruir la vida de un personaje que vivía clandestino en un país donde había, porque debo recordarles a ustedes que aquella época se vivía bajo la Guerra Fría. No había manera de accesar ni entender. Para ir a Cuba, por ejemplo, en esa época había que ir a Europa, oigan bien, y no a cualquier país de Europa, a ir a París, de París a Praga, de Praga a Moscú y de Moscú a La Habana. Fíjense qué trayectoria era para llegar a Cuba, o alguna vez ir a México y de México a La Habana. Entonces, todas esas dificultades que envolvieron la vida de Camaño en esa época se convirtieron en dificultades para mostrarlo en batalla grande. Por suerte, muchos de los que estuvieron con él viven todavía y ya están de retorno aquí, y tuve acceso a sus memorias, los entrevisté a todos, bueno, una gran mayoría, y tuve acceso a fotografías, a notas y datos que pudieron sacar de Cuba. No les voy a decir, hoy es miércoles, bueno, creo que hoy es el último día que está en el cine. Hoy está para su 4ª semana. Mañana ustedes se enterarán si la dejan otra semana, pero está en Fine Arts, en el Nuevo Centro, y allí lo pueden ver. Yo creo que hasta aquí está bueno, porque lo bueno, si breve, mejor. Sí. ¿Qué sigue? ¿Pregunto? Ok. Muchísimas gracias al señor Fortunato por darnos unas pinceladas sobre su trayectoria y hablarnos un poco de todo lo que tuvo que pasar para poder traernos estos documentales que tanto bien le hacen para conocer la historia. A continuación, las estudiantes Rosalín Florian y Pamela Nova nos compartirán un análisis de una de las obras del señor Fortunato. Muy buenas tardes a todos, espero que este momento esté siendo de su agrado. Un placer la representación de parte de Fanny Domínguez y el placer de estar enfrente de un grande, como lo es René Fortunato. Ahora les estaremos presentando lo que es el análisis literario de su obra, Abrir la trinchera del odón. Mi compañera Pamela y yo les estaremos presentando. Gracias. Ok, buenas tardes. Primero a Rosa por presentarme y muchas gracias a nuestro autor sobre este gran documental que nos honra con su presencia. Bien, queremos comenzar con lo que es el grado de ficcionalidad y con los mundos posibles. Este gran documental no cuenta con ficcionalidad, ya que este relata un acontecimiento de manera narrativa y también visual, un acontecimiento bastante importante en nuestra historia y en nuestra cultura. Ya relacionado con los mundos posibles, este representa lo que es el mundo real objetivo, ya que como había mencionado anteriormente, este cuenta un evento que vivimos. Bueno, ahora yo les estaré presentando lo que son las figuras retóricas que identificamos en ese análisis. Bueno, contamos con lo que es la repetición, el símil, la cronografía, la hipérbole, la metáfora y la personificación. Dentro de nuestro documental pudimos identificar la reiteración de escenas o de secuencias que se hacen dentro de este documental. ¿Para qué? Para presentar lo que fue el combate militar. ¿Pero con qué fin? Con el fin de enfatizar y focalizarnos en esa lucha por nuestra sociedad y por nuestro honor. En cuanto al símil se habla, ya todos sabemos que el símil es una comparación entre dos realidades. En este caso, se hace la comparación de la realidad, pero que no son tan alejadas una de la otra. Como ejemplo está lo que se menciona dentro del mismo documental, convertir a nuestra república en otra Cuba. En la cronografía podemos definirla como es la descripción del tiempo. En este ejemplo pusimos 20 de diciembre de 1962, las primeras elecciones libres tras la dictadura trujillista. En esta es vencedor el profesor Juan Bosch. Para seguir está la hipérbole.
La hipérbole es la exageración de una acción, de un personaje o de algo. Dentro de este documental se hace la reiteración del mismo para enfatizar lo impactante de este momento que nos relatan en el mismo, el accionar de esos militares enemigos y de esos constitucionalistas. En cuanto a la metáfora, se hace uso de la misma cuando se dice operación limpieza y honor, zona de honor. Para finalizar, se hace uso de la personificación, se le da la esencia a otro objeto. En esta pudimos recuperar que se hace mención recuperar la pureza de nuestro escudo, que es parte de los símbolos patrios y enaltece su participación y lo que representa para nosotros. Por otra parte, también se encuentra lo que son los recursos del cine. Este increíble largo cortometraje tiene diferentes recursos del cine, entre ellos está lo que es el montaje. El montaje tiene como complemento lo que son los diferentes tipos de plano. Los más presentados durante este documental son el gran plano general, que muestra una vista general de lo que era nuestra ciudad durante ese acontecimiento. El siguiente mostrándose es el primer plano, que se presenta en la entrevista que se le hace a Francisco Camaño. Este se considera un primer plano ya que enfoca desde los hombros para arriba. El siguiente plano a presentar es el plano detalle. El plano detalle se presenta en lo que es el radio que transmitía la batalla en el puente de la 27. Y por último se encuentra lo que es el plano americano. El plano americano se encuentra en lo que era la entrevista a uno de los personajes de las personas raras. Este se considera plano americano ya que va desde las rodillas para arriba. Ok, ahora yo les estaré hablando sobre el color y la iluminación que se utiliza en este documental. En este documental o presentación se hace uso de tonos grisáceos y guiñegros. ¿Para qué? Para enfatizar el ambiente que se está dando. En estos hechos que ambientan la lucha y el honor de parte de nuestros héroes. Uno de ellos, Francisco Alberto Camaño de Ñón, que fue expresidente constitucionalista de nuestra república. En este largo cortometraje también se presentan diferentes cambios de ángulo de la cámara. A esto se le llama angulación de cámara, como podemos ver acá. Los más notorios fueron la angulación picada. La angulación picada se presenta en esta imagen ya que hacen una representación de lo que era nuestra ciudad. Se le llama angulación picada porque la cámara está por encima del objetivo. Luego se encuentra lo que es la angulación contrapicada. La angulación contrapicada es cuando la cámara está por debajo del límite de referencia. La imagen que vemos acá es de un bombardeo al Palacio Nacional y a nuestra ciudad. Por otra parte, también está lo que es el montaje. El montaje hace referencia a los diferentes cortes. Los cortes que se ven representados son el corte por movimiento y el corte por sonido. El corte por movimiento se ve en los soldados marchando y también cuando se tiran al suelo por defensa, como podemos ver en esta imagen. Por otra parte, este largometraje también contiene diferentes cortes por sonidos que son los más importantes, ya que nos dan contexto de nuestra era. Los más presentados son los disparos, también los explosivos y los tiros. Bueno, ahora para finalizar, yo les estaré hablando sobre los recursos narrativos. Los recursos narrativos son herramientas que empleamos en las obras literarias para dar mayor profundidad. Son aquellos que nos ayudan con el tiempo, la velocidad y el tipo de narrador que tenemos en la misma. Dentro del documental pudimos identificar que el tiempo de relato es analepsis. ¿Por qué es analepsis? Hace una retrospectiva, invoca la introspectiva hacia los hechos que se están contando. Cada vez que se cuenta un nuevo hecho, se hace un flashback para relacionarlos entre sí. También está la frecuencia narrativa. Pudimos identificar que hay un relato anafórico. ¿Anafórico por qué? Puedo yo definirles que anafórico porque cuenta n veces lo que pasa n veces. La velocidad es ralenti. Ralenti porque, si nos detenemos a verla, aquellos que no hayan visto todavía el documental, es porque se cuenta de manera lenta los hechos y se dan detalles próximos a esos eventos que se relacionan entre sí.
En la perspectiva está la focalización cero. Esta quiere decir que el narrador no es parte de los personajes, es omnisciente y cuenta desde afuera. Y entonces podemos inferir que nuestro narrador es heterodiegético. Bueno, hasta aquí ha sido nuestra exposición. Bueno, antes de finalizar, quería darle las gracias a ustedes como nuestro público por su atención y por la oportunidad, pero a nuestro invitado por ser tan significativo en nuestra historia. Ha sido grato para mí y para mi compañera Pamela y tanto para Lizares ser parte de esto tan grande y tan significativo para nosotros como parte de la historia y como dominicanos. Un saludo, gracias de antemano por venir a darnos esta charla. Y me quedé con una duda de cuando usted dijo que cuando tenía 7 años vivía de aquel lado y oía y veía a los aviones hacer sus bombardeos, pero aparte de esa memoria, ¿no tiene otra que se acerque más al conflicto? Lo que conocen la zona oriental, la carretera Mella comienza en la Sabana La Larga. En aquella época era la única vía de acceso a la región este, porque la autopista de las Américas llegaba creo que hasta Boca Chica. Entonces existía la autopista, la carretera Mella y la carretera de San Isidro, que entraban a la base aérea. Yo me crié en el kilómetro 5,5 de la carretera Mella, me dicen la Cruz de Mendoza. Entre Alma Rosa, lo que ahora es Alma Rosa, esa zona por ahí. Eso era semi-rural, digamos, en esa época. Y la base aérea de San Isidro está muy cerca de ahí. O sea, ¿no? Ahora mismo vamos, ahora un avión despega de la base aérea y no se oye. Pero en aquella época, que era casi monte todo de ahí, de la carretera Mella, todo eso era monte, sí lo recuerdo. Y recuerdo sí haber visto los tanques de guerra por la carretera Mella, eso lo tengo fresco. Los tanques de guerra por la carretera Mella cuando iban para el puente, y hablé de los aviones. Y recuerdo perfectamente que en la casa donde yo vivía, en la parte al frente, había un solar baldío inmenso. Allí nosotros, los carajitos de la época, jugábamos béisbol, jugábamos pelota, íbamos a jugar ahí. Y una mañana de abril, en esos días nosotros fuimos a ese terreno y estaba lleno de militares, pero una cosa impresionante, eran militares que hablaban en inglés, con los ojos azules, el pelo lazo, como dicen, y con comidas enlatadas. Para mí eso fue, yo de niño, eso fue para mí una cosa impresionante, porque primero yo no había visto comida enlatada. En el 65, señora, veis que comida enlatada. Los gringos trajeron aquí, bueno, comida enlatada que le enterraban. Y ametralladoras antiaéreas, bazookas, tanques, todo eso, verlo de ahí, para mí eso fue impresionante. Yo solamente lo he visto en la televisión, de una serie que seguro que se llamaba Combate, yo veía todo eso, pero verlo de ahí, esas son de las imágenes frescas que yo recuerdo de la intervención americana frente a mi casa, de esas tropas que se instalaron ahí por un tiempo. Entonces, las otras referencias del conflicto las tengo por la radio, por lo que se transmitía por la radio, los combates. Hasta ahí está mi experiencia. ¿Qué mensaje busca usted transmitir con su documental El Poder del Perú? Bueno, mira, en el caso específico de esa trilogía, yo lo que quiero, lo que quise fue despertar el interés por el conocimiento de 30 años de nuestra historia, libre de la pasión personal subjetiva. La pasión suele anular la razón, y sin razón difícilmente nos sentimos el conocimiento. Entonces la era de Trujillo tiene un problema, y es que cada vez que la mayoría de la gente lo aborda con la pasión del dolor, del odio y todo eso, y es válido, pero no es solo eso. Y cuando yo abordé la era de Trujillo, como a mí no me mataron a nadie en la era de Trujillo, como yo no tuve nada que ver con
lo miré desde lejos y déjeme ver una radiografía de este periodo, con sus luces y sus sombras, con su sangre, su crimen y su injusticia, pero también con sus logros y sus avances. Entonces, esa trilogía está concebida para que conozcamos esa historia y nosotros nos digamos nuestra opinión sobre ella. Buenas noches, mi nombre es Daniel Rajas, soy estudiante de Comunicación Audiovisual y Cinematográficas. Estudio Dirección de Actuación, curso esa materia, profesor Enrique Arturo Mercedes. La pregunta es la siguiente, dice: las nuevas generaciones quizás han perdido en cierto sentido el interés por la historia. ¿De qué forma ha considerado esta particularidad y cómo ha construido una que otra estrategia para garantizar que todo lo construido hasta el momento, valga la redundancia, pues no perezca? Bueno, mi trabajo se inserta dentro de esa estrategia. Yo creo, no sé si sería arriesgado afirmarlo, que el único que hace largometraje documental de carácter histórico soy yo. Yo no he visto otro, y no solamente aquí, en la región del Caribe. Entonces, no solamente con mis documentales, sino hablándole a la gente y con cortometrajes. Ahora YouTube está lleno de cortometrajes y de historia. Yo lo que les exhorto es, no solamente que vean documentales, sino que lean, porque eso es otra cosa que está perdiendo, el amor por la lectura. Durante mi época de la universidad, lo que nos debatíamos los jóvenes era quién se había leído más libros. ¿Tú te leíste tal libro? ¿Tú te leíste otro? No, yo no lo he leído. No, pero ahora yo no veo que no se compite con el libro. Ahora todas las preguntas que uno quiere están en los celulares. ¿Quién fue Hegel? Hegel es eso. El filósofo alemán. Y Aristóteles, bueno, dame el celular. Aristóteles, bueno, entonces, no hay esa pasión por el conocimiento. A lo mejor está equivocado, pero esa es la percepción que yo llevo de ver en mi entorno. Entonces, ¿cómo despertar eso? Bueno, yo hago mi labor a través de mis documentales. Y creo que tanto con las autoridades como en las academias y en los sitios públicos, promover el amor por su país, porque el amor por el país nos va a llevar a interesarnos por su historia. Cuando a nosotros nos interesa una chica, ¿qué es lo que queremos saber? La historia de la chica. ¿Quién es su mamá? ¿Quién es su papá? ¿Dónde vive? Todo eso. ¿Entiendes? Así mismo, si nos interesa, si despertamos un amor por nuestro país, por lo que somos, comenzaremos. El de Joaquín Balaguer de los 12 años, señor. Es lo de Danilo Medina y el PLD y todo eso, que son corruptos también. Pero le queda en chiquito el de Balaguer. Pues claro, porque no se estudia historia. ¿Y le ¿sabes por qué? Balaguer dijo una oportunidad que lo acusaban de corrupción, tanta corrupción, dijo: la corrupción se detiene en la puerta de mi despacho. ¿No lo que quiere decir eso? Que de ahí para allá todo el mundo era corrupto en su gobierno. Bueno, pero volviendo con el tema. Esa intervención castró eso. Pero esa intervención, a la luz del día, al día de hoy, una de sus consecuencias fue la presencia avasallante de la cultura y el modo de vida norteamericano en la sociedad dominicana. Actualmente, lo que estamos viendo ahora, lo que gobiernan son los que patrocinaron o se aliaron a las tropas interventoras del 65. Yo me asombro cuando transito por el casco, la zona metropolitana de Santo Domingo, y hagan ustedes el ejercicio y lean los letreros. Son pocos los que están en español. De la 27, de la Kennedy y de la Lincoln para acá, transito, pero yo me puse a encontrar los letreros. Son pocos los que están en español. Y son pocos, no sé si ustedes también lo han notado, son pocas la gente, los jóvenes de ahora, que uno habla y no tenga un término en inglés. Y todo eso viene de intervención del 65. Una de las ventajas o uno de los méritos de la era de Trujillo, ese caso, óigase bien, era el sentimiento de unidad nacional y la preservación de la dominicana. En la era de Trujillo estaban prohibidos, y creo que está vigente esa ley, los letreros en inglés, en inglés y cualquier otro idioma en la calle dominicana. Nadie podía poner letrero en la calle dominicana, tiene que ser en español. Y usted va a decir, bueno, pero eso es dictatorial. No, eso es preservación de un elemento de la dominicanidad.
pero no nos voy muy lejos. Yo estuve hace unos años en la ciudad de Montreal, en Canadá, el Festival de Cine. En esa ciudad no hay un letrero en inglés en la calle, señores, y está pegado de Estados Unidos. No hay un letrero de inglés en la calle. Y la población de allí hablan inglés y francés, son bilingües, pero no tienen letrero de inglés en la calle. Está prohibido. ¿Por qué? Porque defienden su identidad y defienden su lengua. Ellos son francófonos. ¿Ven? Pero aquí no, aquí, producto de esa intervención, estamos a los pies, a las rodillas de Estados Unidos. ¿Me entiendes? Nadie puede cuestionar eso porque tiene el prurito de que, ay, no, se puede molestar en el norte o me pueden quitar la visa, porque es otra vaina. La visa es como si fuera el paraíso, el paraíso. Agradecemos al señor Fortunato por todas estas respuestas que tuvo para con nuestros estudiantes, a los estudiantes por su entusiasmo en conocer más sobre la historia y la trayectoria de nuestro invitado especial, el señor René Fortunato. En este momento invitamos al doctor Mariano Rodríguez, decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Arte, quien tiene unas palabras. Buenas tardes o buenas noches. Me la han puesto difícil, René. Por un lado contigo y por otro lado por nuestros estudiantes. Pero yo estoy gratamente sorprendido y satisfecho por haber tenido la oportunidad de participar de este conversatorio y descubrir que tú eres un filósofo, historiador, sociólogo, ¿no? Entre otras virtudes. Y también seguir descubriendo la capacidad que tienen nuestros estudiantes. Yo le preguntaba a Ana Bélgica, de las dos jóvenes que estuvieron aquí, si eran estudiantes de comunicación. Dice, no, de estudios generales. ¿Cómo? Comenzando ya tienen esa capacidad de comunicación, de conectarse. Y por la calidad de las preguntas y las intervenciones también se observa el nivel que tienen nuestros estudiantes. Eso debe ser un motivo para nosotros, profesores, seguir trabajando y enamorado de la educación. Y gracias, René, por el trabajo que has hecho para preservar la memoria de muchos acontecimientos que han ocurrido en la República Dominicana y que sirva de motivación también por un elemento que tú señalas, que es el interés por la lectura. No basta con ver un documental para tener el conocimiento total del periodo del que se trate, sino que hay que ir a leer, a investigar. Pero también René ha contado un poco de su historia. A él le costó esfuerzo, dedicación, trabajo, sacrificio. Eso significa que las cosas se pueden conseguir, pero hay que prepararse, hay que trabajar, no desesperarse y dar tiempo para que el trabajo produzca sus frutos. La verdad es que a mí me gustaría como que René estuviera con más frecuencia en la universidad, pienso yo, y sería muy beneficioso para nuestros estudiantes también. Y para mí, yo disfrutaría muchísimo esto. Yo pienso que podemos pensar, Ana Bélgica, en traer a Fortunato, a René, con más frecuencia, a René. No para que anuncie, como tú bien dices, tú no anuncias lo que vas a hacer, tú lo haces y después lo presentas. Pero qué bueno, y yo me alegro mucho de que hayamos tenido esta oportunidad y que de nuestros estudiantes
estén cada vez más interesados por elevar su nivel de formación. Así que sencillamente con mis palabras, yo sé que no son suficientes para todo lo que ha ocurrido aquí esta tarde, pero es lo que puedo decir y darte las gracias, René, por aceptar la invitación que te hicieron los responsables de este evento y venir a compartir con nosotros y decirte que esta es tu casa, esta es tu casa. No, si quieres, no tienes que esperar que te inviten. Si tú un día quieres venir, de parte tuya, tú solo lo anuncias y te aceptamos con mucho agrado y mucha alegría. Le armamos un escenario, así que muchísimas gracias. Bueno, yo estoy, realmente me siento como en casa, estoy muy agradecido, Mariano, por sus palabras y la verdad que me he sentido muy bien. También me he sentido que hasta un regalo le voy a hacer. Sí. Pero lastimeramente no hay para todos. Así que todos los que se han quedado se van a llevar un presente de este momento. Profesora, ¿se lo di a usted o lo tienen? Lo tiene la profesora ahí. Así que hay un presente para los que están aquí, memorable, guárdenlo porque eso no se repite. Muchas gracias. Gracias al señor Fortunato por brindarnos estas informaciones. A todos los presentes, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros, a los profesores, a las autoridades académicas, al señor Fortunato, quien nos tuvo la gentileza de brindar todas esas informaciones. Muchas gracias.